estoy hablando, voy a hablar de cuestiones relacionadas en una doble faceta que he tenido como director de instituto, que lo fui del 2000 al 2010, y como profesor que imparte clases fundamentalmente en primero y segundo de bachillerato. Como director, destacar como innovación la utilización del conflicto como una oportunidad para transformar el centro de manera tanto grupal como personal. Ahí voy a hacer un relato de qué hicimos para conseguir que los alumnos, que la conflictividad en el centro fuera cada vez más baja. Entramos en un equipo directivo moderno en el que el director y el jefe de estudios éramos los más jóvenes, además, con fama de alumnistas, y lo primero que hice es nadie en el patio, nadie en los pasillos, cerré todas las puertas del instituto para que nadie pudiera salir. Esa fue la primera medida, totalmente disruptiva en aquel momento. ¿Quién debe liderar el cambio, no? Evidentemente, el director y el equipo directivo. Si el director y el equipo directivo no lideran, es imposible que se produzca un cambio. Decidimos atacar el conflicto, como os pongo ahí, como una oportunidad de transformación personal y grupal. Es decir, la idea era, estamos en un barrio bueno, o sea, no voy a ocultarlo, pero había muchísima conflictividad. Entonces lo que decidimos en un momento determinado es trabajar lo que se llama la mediación y el club de compañeros. Es decir, lo que buscábamos es que el alumno se diera cuenta de que forma parte de una comunidad y que sus acciones, para bien o para mal, van a afectar al resto de la comunidad, y lo que buscábamos que entendieran bien la responsabilidad personal, ¿vale? Os estoy hablando de un centro con 8 primeros de la ESO, 8 segundos de la ESO, 7 terceros, 6 cuartos, 6 primeros y 6 segundos de bachillerato. Centro de 1.200 algo alumnos. Entonces, el club de compañeros lo forman alumnos de primero y segundo de la ESO, ellos mismos eligen a sus compañeros, son 3 por aula. Por lo tanto, cada año formamos 48 alumnos en el club de compañeros. Y luego la mediación la realizan alumnos de tercero en adelante, que aquí tenéis unas fotos de la época de vacas gordas, cuando nos podíamos permitir ir a formarlos a la Sierra de Madrid, ¿vale? Actualmente, pues los pobres se tienen que formar en el propio instituto, ¿no? ¿Qué hemos conseguido junto con otra serie de medidas? Nosotros estamos coordinados con los 4 colegios públicos que están adscritos. Por otro lado, nuestros alumnos de mediación van a los centros. Los alumnos de cuarto van a los centros a explicar cómo es el instituto, que no se encuentren solos cuando lleguen, que nos conozcan, que sepan dónde acudir en un momento determinado. A nivel organizativo está unificar la hora de tutoría. Todas las tutorías de primeros a la misma hora, que es cuando se trabaja este tipo de cosas. Y por otro lado, una de las cosas que yo me sentía orgulloso en su momento, y el director actual también, es que los jefes de estudios conocen uno a los alumnos del instituto. Cuando hacen listas, no es un número cualquiera, es una persona la que va a ir al grupo A, al B, al C. En paralelo con el profesorado estuvimos trabajando una cosa muy curiosa. Había 3.000 expulsiones de aula año, ¿vale? Eso no es efectivo nunca. Entonces se nos ocurrió una brillante idea, coger un grupo de profesores voluntarios, alguno no fue voluntario, lo tuvimos que obligar, pero bueno, porque tenía que estar muy representado, y que durante un año estuvieron trabajando cómo mejorar lo que es el concepto de expulsión de aula. Sacamos el proyecto adelante, se aprobó, está en la programación general anual, y al año siguiente hubo 300 expulsiones de aula. Es decir, el número baja de 3.000 a 300 cuando trabajamos en equipo. La conflictividad en el centro es muy baja. De hecho, no tenemos conflictividad ni en segundo ni en tercero de la ESO, que es donde la suelen tener casi todos los institutos. La tenemos hasta febrero en primero de la ESO, hasta que son capaces de adaptarse a nuestro sistema. Alguna conflictividad hay, pero vamos, no mucha. Y como profesor innovador soy un poco curioso, quizás sea un poco vintage, ¿vale? Mi metodología sigue siendo la clásica, utilizo la charla y la tiza, pero no solo exclusivamente, me apoyo en nuevas tendencias metodológicas, y sobre todo lo que me gustaría destacar es la gran importancia que doy a que el alumno conciba la física y química, que es la asignatura que imparto,
como parte de su bagaje cultural, y voy a mostrar toda una serie de trabajos que realizo con alumnos, a veces en ayuda de compañeros, otras veces en solitario, como pueden ser performance, como pueden ser flash mobs, como puede ser trabajar el arte y la física, y también mostraré algunas cosas que suelo hacer en clase, sobre todo trabajando con malabares o trabajando con monopatines o con el monociclo, que por supuesto yo no sé manejar, pero siempre hay algún alumno que lo sepa hacer. En definitiva, la idea es ver que, aunque el método tradicional está muy denostado, se puede compaginar con otra serie de acciones y metodologías que puedes llegar a conseguir que tus alumnos se enganchen a la asignatura y puedan seguir pues, tus clases de una manera correcta, y que ellos al final de curso se vayan con la idea de que han aprendido, de que saben y de que son capaces de explotar esos recursos, pues, tanto en su vida personal como en sus siguientes estudios. Innovar en el aula, bueno, sí se puede y sí se debe hacer. No hay una sola forma de enseñar. El problema que tenemos es que las instituciones lo que hacen es privilegiar un enfoque en detrimento de los demás, pero encima no nos forman. O sea, queremos que enseñéis así, pero encima no hay formación. No han hecho lo que hizo Alemania en el 2005-2006, que tenían un problema con las ciencias y las matemáticas y formaron a todos los maestros, a todos. Otra cuestión, ¿tiene sentido innovar para cumplir con pruebas externas, con PISA, TIMSS, PIRLS o las AFDIs aquí en Madrid? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? La innovación a qué debe ir dirigida. Y yo siempre he tenido claro, y aquel profesor, aquellos sé que algunos vais a ser profesores, si no tenéis claro que el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación, es muy difícil que logremos conectar con ellos. Lo que defiendo, no solo, pero sí defiendo, es la tiza, la charla y el libro de texto. Lo defiendo, ¿vale? Porque es lo que sé hacer. Y la experiencia me ha dicho que no lo hago mal. Entonces, uno de mis planteamientos es que el alumno debe percibir que la física y la química, es la asignatura que yo imparto, forma parte de su propio bagaje cultural. Es decir, no es esa asignatura complicada, difícil, que nunca lograré aprobar, o que si Pablo me aprueba es porque, bueno, pues tiene que aprobar. No. Es algo que forma, que es necesario que tú sepas. Y siempre con una máxima, sobre todo en la parte de mejora del clima científico, es que los alumnos deben enseñar a alumnos. Eso, conectando con algunas cosas que habéis dicho antes, de poder hablar en público, esto es fundamental. Yo utilizo la ciencia para que los alumnos aprendan a hablar en público. Como profesor tengo muy claro que no basta con enseñar, tengo que ilusionar, emocionar, conseguir seguidores, por no decir followers. Y, como decía una de mis jefas de estudios, ya jubilada, Pablo, o queremos a los alumnos o el sistema no funciona. A los alumnos hay que quererlos. Y aquel profesor que no quiera a los alumnos podrá explicar bien y por ahí, pero no conseguirá sus fines. Mantengo montones de estrategias para que los alumnos estén despiertos en el aula, ¿vale? Y sobre todo lo que me he caracterizado es por buscar romper la barrera de las ciencias, es decir, ir más allá, apoyarme en otro tipo de experiencias y en otros lenguajes. El primer proyecto que hago en el instituto es en el año 98-99, es un proyecto que colaboran tecnología, latín, música, y son unidades didácticas, son 10 unidades didácticas escritas con poemas, con montajes teatrales, hay cosas muy curiosas, y me ayuda gran parte del instituto. Era una de mis ideas, enganchar a más gente, que vieran que sale de lo que es la ciencia del día a día, ¿no? Con la ayuda de compañeros del departamento hacemos ferias científicas, hemos hecho muchísimas, y este año en concreto hemos hecho 2, con ayuda de una compañera, de Carmen. También me suele ayudar la familia, los hijos, bueno, ahí se suelen mezclar muchas cosas. Hemos estado en Conciencia en la Escuela, en el Círculo de Bellas Artes en marzo, y hemos estado en el Fin de Científico, que es la última diapositiva, que veis que tiene un título raro, es que somos bilingües en inglés y francés, entonces jugamos un poquito con el título. He hecho como 6 montajes, este fue el primero que hice, hice un guión sobre una película de Marie Curie, intentaba explicar cómo se puede explicar ciencia a una persona que no sabe nada y la diferencia entre física y química.
Aquí me ayudó una compañera ya jubilada ahora, que era maestra de matemáticas, pero era una virguera en el tema del teatro, como podéis imaginar. Mirar la cara de los niños cuando nos acercamos a hacer experimentos. Yo los montajes teatrales que he hecho es ciencia pura y dura. Entonces a veces utilizábamos un narrador, pero lo que hacíamos eran muchos experimentos entre el público, en el escenario. Me gusta poner siempre música en directo. Al fondo se encontraba el arco iris. Bueno, aquí lo que hice fue versionear El Mago de Oz para encontrar el arco iris, que el arco iris es físico y químico. O sea, jugaba con física y con química. ¿Cómo podía llegar a ese lugar? Entonces, aquí me ayudó también una compañera y conseguí que algún exalumno me echara una mano también en la parte teatral. Esta Plasmo la hemos hecho el año pasado en el Círculo de Bellas Artes, en Bilbao. En Bilbao la hice con 100 alumnos que no conocía. Yo me llevé 4 alumnos, a mi mujer, y conseguimos 100 chavales y la logramos hacer. Y la última vez la hemos hecho hace un par de meses en la entrega de premios de la Universidad Nacional de Física. Dura 2 minutos y medio, pero he puesto solo 40 segundos. Aquí acaba. Bueno, otras cosas que suelo hacer en clase es ser totalmente disruptivo. Puedo hacer cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando les doy hojas de problemas para hacer, yo doy clase en física y química de segundo de bachillerato fundamentalmente. A veces doy tercero o cuarto. Les doy hojas de problemas donde viene un listado de canciones para hacerle más agradable la tarde. Pero hay heavy, hay pop, hay mod, hay de todo. Incluso hasta clásica. Eso me cuesta más, pero bueno. A veces cuento historias. ¿Vale? Estos son unos dibujos que hicieron unas alumnas hace unos años y con ello cuento el modelo de Rutherford a través de un bosque fingido. Me gusta contextualizar las cosas. Entonces, cuando yo introduzco cualquier concepto de física o de química nuevo, lo introduzco en un ambiente social, en una época. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué ocurría en España? ¿Qué nos estaba pasando? Aquí tengo un trabajo hecho muy bonito sobre el modelo atómico y como veis a la derecha aparecen música, en el centro los acontecimientos y algún acontecimiento social, y al lado cuadros de arte que tienen que ver con las fechas, lo tengo con literatura. Puedo desarrollar toda la evolución del concepto de átomo en paralelo a la evolución del jazz y de la música rock, es decir, hay cosas que puedo ir haciendo de... Y otra de las cosas de las que me siento orgulloso, sobre todo por las colaboraciones que hice con Evaristo, un compañero también ya jubilado, es trabajar el arte y física. Con este proyecto nos fuimos los dos a la Agencia Espacial Europea, donde explicábamos contenidos relacionados con los modelos atómicos, utilizando como imágenes cuadros de arte contemporáneo. Poníamos voz, música y texto. Y lo último que hemos hecho, con la ayuda de Carmen y también de mi familia, es una instalación artístico-científica que consta de 5 paneles que nos hemos basado en Tintín en la Luna y Aterrizaje en la Luna y en Odisea del Espacio 2001. Y lo que trabajamos son conceptos de ingravidez o de gravedad relacionados con la gravedad artificial. Tenemos 17 vídeos que los chavales se pueden descargar y ellos lo ven cuando quieren, cuando les apetece. En este momento está en el vestíbulo del instituto. Y ahí veis algo de Interestelar. Me fui con 50 alumnos a ver Interestelar una tarde, ¿vale? Muy, muy curioso. Al día siguiente en la clase no la pude dar, obviamente. Había miles de preguntas. Bueno, a veces para explicar equilibrio no hay nada mejor que un monociclo, ¿vale? Con el monociclo somos capaces de medir el ángulo de inclinación de una pendiente. Javi nos va a hacer, él no es profesional de esto, es un antiguo alumno, y nos va a hacer algunas cositas que yo suelo utilizar en clase. Yo no sé hacer malabares, ¿vale? Pero siempre hay algún alumno para explicar todo tipo de lanzamientos, oblicuos, verticales, horizontales. También utilizamos pelotas de rebote para que tenemos que hablar de la energía, conservación, choques, impulso mecánico. Entonces, con las pelotas de rebote suelo llevarlas a clase, sobre todo cuando voy primero de bachillerato, y de alguna manera, pues bueno, intentas explicar qué ocurre cuando el choque, por qué la pelota no llega a la mano cuando la dejas caer. Con esto explicamos
El movimiento circular uniforme. Bueno, se puede explicar miles de cosas. Está lleno de agua y lo hacemos con más agua incluso. Okay. Bien, bien, bien. Bueno, esto lo he utilizado este año en clase, la parte de Javi no, ¿vale? Bueno, esto lo he utilizado para explicar el sonido. Eso es todo.